ciudad francesa situada al centro-sur de la isla de Cuba encanta. Le invito a conocerla mejor en el siguiente recorrido. Vista desde lo alto, Cienfuegos parece un tablero de ajedrez, tan perfectamente trazada como la concibieron sus fundadores, colonos franceses provenientes de la ciudad de Burdeos, quienes un 22 de abril de 1819 instauraron aquí, en esta zona, una comunidad que inicialmente recibió el nombre de Fernandina de Jagua. Fernandina en honor al rey de España Fernando VII, quien en esa época era amigo de la corona francesa, y Jagua porque era precisamente la denominación que utilizaban para estas tierras sus primeros habitantes, los siboneyes. Los edificios que rodean al Parque Martí le aportan un sello distintivo. En nuestro recorrido de hoy conoceremos sobre los más representativos y les propongo precisamente comenzar por este, la casa del fundador. El terreno donde se levantó fue propiedad de don Luis de Clouet, quien construyó aquí una vivienda en los primeros tiempos de la colonia Fernandina de Jagua, aunque fue otro propietario, Juan Avilés de Orticoz, quien en 1865 le otorgó su forma definitiva. En la casa del fundador radicó a finales del siglo XIX un banco de crédito, cuando ya se le describía como una casa de mampostería, tabla y tejas, dividida en varios departamentos para tiendas con un segundo piso. En los bajos también funcionó el Café Central, que con ese mismo nombre, pero convertido ya en una unidad gastronómica, se mantuvo hasta finales del pasado siglo. Tras un proceso de restauración, se abrió en el primer nivel la tienda de artesanías El Fundador, mientras que el resto de las antiguas dependencias de la edificación corresponden a viviendas. Esquina hay un interesante edificio, el de la Asamblea Provincial del Poder Popular. En ese lugar radicó, tras la fundación de la colonia, la primera casa de gobierno, tan modesta como el resto de las edificaciones de tejas en el vecindario. Pero la prosperidad alcanzada por la ya entonces villa hacia 1840 exigía una nueva sede para la administración local, por lo que 2 años después se concluyó aquí mismo un inmueble que servía de alojamiento al teniente gobernador, a la vez que de ayuntamiento y de cárcel. Con esas características se mantuvo hasta que fue convertida en una moderna edificación en un proceso que duró más de 20 años. Los hechos del 5 de septiembre de 1957 y otros episodios relacionados con la revolución consolidaron el valor histórico de ese edificio, ya de por sí significativo por sus características arquitectónicas. Colindante con la sede de la Asamblea Provincial, otro edificio llama la atención por su sobria elegancia. Se trata del actual Museo Histórico Provincial, antigua sede del Casino Español, que fuera edificado en el término de 2 años para acoger a la Asociación de Peninsulares residentes en la jurisdicción de Cienfuegos. El Casino Español logró llevar a sus salones a varias personalidades de la cultura española de visita en nuestro país y propició exposiciones de pintores locales o de artistas hispanos asentados en Cuba, mientras que la música y la poesía se daban la mano en sus habituales tertulias. Tras el triunfo de la revolución, el establecimiento se convirtió en un centro de recreo y esparcimiento para trabajadores, con ofertas de bailes, fiestas de 15, exposiciones y círculos de interés. Después de una reparación capital, quedó reabierto al público como sede del Museo Histórico Provincial de Cienfuegos en 1985. Y si desde aquí cruzamos la calle, no deja de sorprendernos la diversidad de estilos que caracteriza a los edificios que rodean al Parque José Martí. Ahora se trata del Palatino, que por sus valores patrimoniales resulta un exponente único de relevancia nacional. Fue
esta una de las primeras casas de la villa construida en mampostería, y todo parece indicar que el local tal como hoy lo conocemos data de 1832 y es hasta el momento la vivienda más antigua de Cienfuegos. Luego de cambiar varias veces de propietario, la hasta entonces residencia pasó a tener un uso social desde principios del pasado siglo como establecimiento gastronómico al que se denominó El Palatino, por ser sus dueños los únicos concesionarios en Cienfuegos de la cerveza del mismo nombre. Ya para entonces era el lugar preferido para las tertulias de artistas e intelectuales. En realidad sorprende cómo ha podido sobrevivir una de las construcciones domésticas más antiguas de la ciudad, decana de los edificios que hoy rodean el parque. Y sobre la edificación a la que nos acercamos les ofrezco un detalle curioso. Una fotografía de principios del siglo XX muestra al Palacio Ferrer con 2 plantas y portales a la vía pública. Vendida luego por sus propietarios al catalán José Ferrer, este la rehabilitó llevándola de su original estilo neoclásico a un eclecticismo espectacular. La planta baja de este edificio fue arrendada en más de una ocasión a distintos ocupantes. En la década del 40 del pasado siglo se estableció aquí la droguería La Cosmopolita. En los años 60 la antigua droguería era un depósito de suministros médicos y en la planta alta comenzó a funcionar la Casa de Cultura Benjamín Duarte del municipio de Cienfuegos, que en 2016 se reubicó en los bajos del inmueble para, después de un proceso de restauración, inaugurar en el piso superior el Museo de las Artes. El Palacio Ferrer es hoy uno de los símbolos de la ciudad y tiene el mejor de los balcones para disfrutar de una vista del centro histórico de Cienfuegos. Y a propósito de la panorámica, ¿no le llama la atención la distribución de estos portales? Como puede apreciarse, el segmento estuvo distribuido entre 6 casas gemelas, cuya definitiva conformación data de finales del siglo XIX. En la actualidad, 2 de las viviendas están destinadas a funciones culturales: el Consejo Provincial de las Artes Plásticas y el Centro Cultural de las Artes Beni Moré. Otra de las edificaciones que identifican a Cienfuegos en cualquier parte de Cuba y del mundo es el Teatro Tomás Terry. Su nombre recuerda al hombre que soñó este proyecto que más tarde materializarían sus descendientes. El Terry es el único edificio cienfueguero del siglo XIX construido a partir de una convocatoria para seleccionar varias propuestas mediante un concurso. El premio le fue conferido al ingeniero militar santiaguero Lino Sánchez Mármol, a quien la familia Terry le encomendó la ejecución de la obra. Entre los valores artísticos que exhibe esta institución destacan los 3 mascarones elaborados en mosaicos de cerámica que rematan su fachada, aportados por la Casa Italiana Salvati, y la pintura mural que decora el plafón de su interior, hecha por Camilo Salaya Toro, artista filipino-español que radicara en Cienfuegos. El edificio fue inaugurado el 12 de febrero de 1890 con la presencia de la familia Terry, llegada desde Europa para esta ocasión. A partir de esa memorable noche en que reconocidos artistas y aficionados locales dieron lo mejor de sí, el Terry no ha cesado de prestigiarse y de prestigiar a la ciudad con la presencia de representantes de la cultura cubana y figuras de renombre internacional. Como resultado del celo puesto por generaciones de cienfuegueros en su cuidado, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural lo distinguió en 2008 con el Premio Nacional de Conservación. El Teatro Tomás Terry, uno de los más elegantes edificios de nuestra ciudad, conforma junto a sus similares Sauto de Matanzas y La Caridad de Santa Clara la trilogía de teatros del siglo XIX que aún se conservan en Cuba. Al lado de este teatro encontramos el antiguo Colegio San Lorenzo, que se asocia al levantamiento de civiles y marinos el 5 de septiembre de 1957, porque fue el último lugar defendido aquel día por los sublevados contra la tiranía batistiana. Era entonces una escuela destinada a jóvenes sin recursos económicos, construida con los fondos aportados por la Fundación Benéfica Nicolás Acea. En 1927 se terminó este edificio de majestuosas columnas
con un frontis y otros elementos que refuerzan las formas clásicas de su estructura. En correspondencia con lo expresado en el testamento de Nicolás Acea, en la planta superior comenzó a funcionar en 1929 la Escuela del Hogar Santo Tomás para niñas y 3 años después, en 1932, los bajos del edificio acogieron a la Escuela Vocacional de Varones San Lorenzo con un perfil académico de artes y oficios. Los nombres de ambos planteles recordaban a Tomás Lorenzo Acea y Terry, un hijo de Nicolás prematuramente desaparecido. Desde el triunfo de la Revolución hasta nuestros días, San Lorenzo, como definitivamente se conoció a este edificio, ha sido un centro docente donde generaciones de cienfuegueros han estudiado con el singular privilegio de hacerlo en un lugar de tanta historia. Y terminamos nuestro recorrido en esta edificación, la Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, que por cierto no es la construcción original, pero sí ocupa el mismo sitio que los fundadores de la colonia le asignaron a la iglesia. El edificio quedó terminado en 1871, tal como hoy le conocemos. En ese mismo año se colocaron aquí los vitrales traídos desde Francia que muestran a Jesucristo y a los 12 apóstoles. Con razón se considera al Parque José Martí como el corazón de Cienfuegos, porque desde aquí comenzó a desarrollarse esta ciudad que hoy disfrutamos y que cuenta con otros muchos sitios que merecen nuestra atención. La invito para que los conozca, a que nos siga acompañando en el próximo capítulo de Entre Mar y Tierra, una historia. Yo quiero irme a soñar bajo tu luna fiel y quiero un sueño enorme de fecunda labor, que sean Cienfuegos para bien, los que proclamen tu esplendor. Yo quiero estar donde tú estés, yo quiero ser tu novio trovador, porque yo sé que puede ser.